Vamos a revisar el tema de soporte nutricional. Sabemos que existen diferentes tipos de dietas. Está lo que es la nutrición por vía oral, que ya estuvimos revisando cuáles son los diferentes tipos, dietas regulares y dietas especiales. Y ahorita vamos a revisar el tema de nutrición artificial, ¿no? Que corresponde a la nutrición enteral y parenteral. La nutrición por vía oral, pues es el proceso fisiológico que consiste en introducir y alimentarse por medio de la boca para obtener un aporte nutricional adecuado. Sin embargo, sabemos que a veces existen pues situaciones en donde la persona o el paciente no puede ingerir alimentos por vía oral. Entonces, ninguna de estos tipos de dietas o regulares o especiales se pueden administrar por vía oral. Entonces, aunque la vía oral debe ser la primera opción siempre si el tubo digestivo se encuentra funcional, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Beneficios como mantener el tubo digestivo viable, así que se mantenga activo, tiene también relación con una función inmunológica más adecuada en pacientes que están catabólicos o que tienen alguna infección. Y también porque cuando se deja de utilizar el tubo digestivo por mucho tiempo, pues las bacterias que están en el colon pueden colonizar hacia arriba el tubo digestivo en la parte del intestino delgado, ¿no? En donde no deberían existir este tipo de bacterias propias del colon. Entonces ahí se producen situaciones de disbiosis. Entonces, siempre que el paciente pueda alimentarse por la vía oral, esta vía debe ser privilegiada. Entonces, hay situaciones específicas en donde, por ejemplo, el paciente si bebió algún abrasivo, algún líquido irritante, si se quemó, si tuvo alguna situación de ese tipo, que a veces puede ser accidente, a veces puede ser por una situación voluntaria en donde la persona decide no tomar alguna sustancia que no es alimento. Entonces, estas personas pues no tienen un tubo digestivo sano como para alimentarse por vía oral. Entonces, en este caso, pues ya se tiene que utilizar la nutrición artificial. Esta se utiliza cuando los pacientes no comen suficiente para cubrir sus necesidades por más de unos días. O sea, quiere decir que el paciente podría estar recibiendo alimento por vía oral, pero no cumple las demandas, ¿no? Las demandas son a lo mejor muy altas y entonces el paciente se queda corto y no alcanza a cubrir el requerimiento. Existen dos tipos, está la nutrición enteral y parenteral. La nutrición enteral está, como su nombre lo dice, va al entero. El entero es el estómago, el tubo digestivo. Entonces, en esta vía se dan nutrientes a través de un tubo o catéter. Se utiliza la vía gastrointestinal y esta pues ayuda a mantener esta integridad de la mucosa intestinal que les mencionaba. Se usa el tubo digestivo, que va a atenuar también la respuesta catabólica y va a mantener una función inmunitaria más adecuada. También la nutrición enteral es más difícil que una persona desarrolle hipoglucemias, ¿sí? Comparada cuando se utiliza la nutrición parenteral, que es por vía intravenosa. Por lo tanto, pues el uso de la vía intestinal es preferible a la utilización exclusiva de nutrición parenteral, que es por vena. Entonces, pues si no come la persona a lo mejor el alimento, a lo mejor si la persona tiene dañado lo que es la parte de la boca, si tiene quemaduras, si tiene estomatitis, si tiene muy dañada la mucosa de la boca, pues esta persona va a tener mucho dolor para comer alimentos por lo vía oral. Entonces se puede colocar una sonda que vaya y entregue el alimento directamente al estómago, por ejemplo. Este es el algoritmo para seleccionar el soporte nutricional. Este algoritmo es como una guía que te va diciendo, bueno, si la persona satisface sus necesidades por vía oral, aquí te dice no, entonces, bueno, utiliza alimentos enriquecidos y suplementos orales que cubran mayor del 75% de las necesidades. O sea, esa sería la meta, ¿no? Que al menos 75 más la persona pueda cubrir a través de la vía oral. Y ya te dice aquí, bueno, entonces, ¿cubre el 75% de las necesidades de la persona? No, pues no. Entonces se tiene que comenzar alimentación gástrica enteral, ¿sí? Entonces aquí sí se pasa, puede ser alimentación nasogástrica, puede ser alimentación por sonda requerida durante más de 3 semanas. Si la persona, eso sería nasogástrica que va desde la nariz al estómago, ¿no? O sea, por la nariz introduce el tubo
y se va y se entrega al estómago. Pero entonces te dice aquí, bueno, la alimentación por sonda requerida va a durar más de 3 semanas. No, pues sí, entonces esta no es tu opción, la nasogástrica. La opción es colocación de sonda por gastrostomía, porque la sonda que se coloca en la nariz es nomás por unos días, poquitos días, causa mucha irritación, entonces es muy incómodo para la persona tener el tubo en la nariz. Entonces, pues si se prevé que la persona va a necesitarlo por más días, pues no sería la opción. Y bueno, aquí diferentes opciones, ¿no? Si satisface las necesidades, sí, bueno, pues no se necesita otra cosa, ¿no? Si la persona puede cubrir todos sus requerimientos por vía oral, no necesita ningún tipo de soporte nutricional. No, pues si no satisface sus necesidades por vía oral, no. Entonces, el tubo digestivo no está funcionando, ¿sí? Entonces, aquí va a requerir nutrición parenteral. Entonces, aquí son dos cosas. Nutrición enteral o nutrición parenteral, o la persona cubre todo, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo qué camino es el que se tiene que tomar para instalar qué tipo de catéter, o sea, se tiene que saber de antemano cuánto tiempo la persona se cree que va a requerir estar recibiendo algún tipo de soporte nutricional. Con base en eso ya se puede decidir en qué vía se le colocaría el catéter, ¿no? Porque los catéteres, pues, normalmente se colocan, a excepción del nasogástrico, se tienen que hacer incisiones, entonces, pues son invasivos, ¿no? Hasta cierto punto, y pues entonces lo que menos quieres es estar picando a la persona y haciéndole orificios, ¿no? Que no se van a necesitar, ¿no? Para colocación de la sonda o que se van a requerir por muy poco tiempo. Entonces, hay diferentes trastornos que van a requerir nutrición enteral, ¿sí? Todos los que sean alguna situación que haya incapacidad para comer, incapacidad para comer lo suficiente, o que la persona tenga muy deteriorada la digestión, absorción y metabolismo, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos de cada uno de estos. Entonces, la selección del acceso, les digo, depende mucho del tiempo previsto durante el que se necesitará la alimentación enteral, el nivel de riesgo de aspiración o desplazamiento del tubo, el estado clínico del paciente, presencia o ausencia de digestión y absorción normales. Si de nada sirve, si la persona no tiene una buena digestión y buena absorción y solamente le va a crear intolerancias el hecho de que le estemos entregándole el alimento en el estómago, pues entonces no tiene sentido, ¿no? Anatomía del paciente también, hay algunos que pueden tener dificultad para colocarle la sonda, ¿no? Este es especialmente el caso en pacientes muy obesos. Y programación de intervención quirúrgica. Si la persona tiene programada una intervención quirúrgica, pues entonces hay que valorar qué tipo de acceso es el que tendría. Hay vías de nutrición enteral a corto plazo, como les decía, las de corto plazo, aquí en este caso sería la naso, todas las de la nariz, nariz, dice de la nariz al estómago, de la nariz al duodeno y de la nariz al yeyuno. Entonces aquí estas líneas te va diciendo hasta dónde llega la sonda. Aquí a la sonda llega el estómago, aquí esta sonda, la duodenal, pues llega aquí hasta el duodeno, y la nasoyeyunal, pues desde acá y llega hasta acá, hasta el yeyuno, ¿no? Entonces, pues aquí algunas personas también pueden requerir una faringostomía cervical o esofagostomía. Que digo, todas estas todas estas se hacen unas incisiones, ¿no? Se tienen que hacer unos hoyos, unas perforaciones. Entonces, todos estos son con perforaciones. Las nasogástricas, las nasoentéricas más bien, son las únicas que no requieren incisión. Bueno, entonces estas se utilizan solamente a corto plazo cuando van a tener solamente una duración de 3 a 4 semanas, ¿no? Les digo porque son incómodos. Se preguntarán cómo se colocan las sondas. Bueno, existen equipos, ¿no? Que ayudan a los médicos a guiarse en cómo ir colocando la sonda, ¿no? Pues para poder ir viendo realmente si se colocó y se localizó la sonda en el punto en donde se esperaba, ¿no? Imagínense que la sonda quedara hecha bola por ahí, en vez de llegar al yeyuno, se quedó en el estómago toda hecha bola, ¿no? Pues entonces no funcionaría. Entonces está este equipo que se llama CoreTrack. Este es un sistema de acceso enteral que le ayuda al médico, ¿no? A irse guiando, ir viendo una proyección en un diferente plano aquí para ir viendo cómo se va colocando la sonda. Entonces aquí son diferentes imágenes, la B,
y la D, que aquí nos dice en esa imagen 3D más bien, cómo quedaría colocada la sonda, ¿no? Y acá está como por tipo radiografía. Entonces, esto puede ayudar a los médicos, ¿no? Esta es la sonda en la que se va introduciendo y por aquí se va guiando para que quede bien colocada. Y bueno, esta es una imagen, una fotografía de un individuo que tiene una gastrostomía, ¿sí? Entonces, aquí lo que está tratando de demostrar en la fotografía es que es una persona que es activa físicamente, está haciendo hiking, o sea, que está haciendo así como senderismo, ¿no? Excursionismo, y puede tener una vida normal y se está colocando aquí su alimentación por medio de este émbolo. Es una jeringa muy grandota que tiene capacidad de mucho volumen para colocarse el alimento directamente al estómago, ¿no? Hay complicaciones potenciales de las ondas nasoentéricas, estenosis esofágica, reflujo gastroesofágico, lesión de la mucosa, parálisis faríngea, rinorrea. O sea, realmente siempre utilizar soporte nutricional va a tener algún riesgo asociado. Están otras vías de nutrición enteral que son a largo plazo. Estas son las que son de más de 3 a 4 semanas de duración. Las nasogástricas decía 3 a 4 semanas, pero son días, ¿no? Estos ya son por más días. Las de largo plazo son todas las que van al estómago, que les digo que se necesita hacer una incisión y se colocan estas estomas o estos accesos, ¿sí? Puede ser gastrostomía o yeyunostomía, o también faringostomía, también podría ser otra. Y bueno, se tiene que considerar el tipo de gastrostomía que se va a utilizar, ¿no? Y en qué personas, porque por ejemplo, el colocárselo a niños, por ejemplo, o ancianos que tengan demencia, pues no resulta buena idea, ¿no? Porque se pueden jalar los tubos. Entonces, hay que valorar ahí qué es lo más adecuado para cada uno de ellos. Hay diferentes calibres, ¿no? Estas sondas, ¿no? Que viene siendo gastrostomía endoscópica percutánea. Estos tubos de gastrostomía endoscópica percutánea son de diferente calibre, ¿sí? El calibre es el diámetro interior, es cuánto mide por dentro el tubo, ¿no? Se miden en calibres French y esto va a permitir que pase una fórmula enteral de manera adecuada, ¿no? Entonces, dependiendo del espesor del líquido, pues va a tener que ser el calibre French, ¿no? Que se va a utilizar. Entonces, aquí te dice la medida está en pulgadas, en milímetros y en calibre French, ¿cuánto sería? Entonces este es el de 17, este es el de 18 y así sucesivamente, hasta el de 34. Hay tan pequeños como un calibre French de 3, ¿sí? Y el más grande en esta escala que está aquí, de catéteres, es el 34, el calibre French más grande, ¿no? Entonces, normalmente los calibres French chiquitos, pequeños, se utilizan para líquidos que son muy poco viscosos, ¿no? Que tienen una densidad muy fluida, ¿no? Y acá pues estarían utilizando para a lo mejor fórmulas, pues sí, enterales puede ser, eh, fórmulas parenterales, perdón, que tengan una densidad mucho más alta. Hay diferentes tipos de nutrición enteral. Existen lo que son el sistema enteral cerrado, sistema enteral abierto. ¿Sí? El sistema enteral cerrado, estas son bolsas que ya tienen una fórmula de líquidos estéril prefabricado. Esta no la vas a modificar, así como está, se va a colocar, ¿no? Entonces van a estar etiquetadas, van a tener ciertas características y eso va a decir en la etiqueta. Dependiendo de lo que necesites, pues se va a elegir una u otra. El sistema enteral abierto, la bolsa debe ser abierta y se debe rellenar por el administrador. Eso quiere decir que estas son hechas a la medida, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo, hay que hacer preparar la fórmula en un centro de mezclas, ¿no? Con todo el equipo necesario, en un ambiente séptico, etc., etc., ¿no? Entonces, también a veces se pueden usar estas fórmulas como suplementos orales o sustitutos alimenticios, o sea, son adecuados este, para la vía, estos son enterales, ¿no? Estos no van a la vena, todos estos van al estómago, por lo que se tiene que hacer
cierto grado de digestión o absorción por lo menos de alguno de los componentes si vienen en su forma más elemental. Y a veces pues la persona simplemente no se le coloca por sonda, sino simplemente se la puede beber, ¿no? También tenemos el ejemplo de la alimentación enteral modular. Esta es una combinación de fuentes de nutrientes separados o que se crea modificando fórmulas ya existentes. Entonces, por módulos, no, pues va a poner tanto de proteínas, tanto de lípidos, tanto de carbohidratos o hidratos de carbono, azúcares, dextrosa, etcétera. Entonces, lo ideal realmente es usar productos comerciales y evitar la incorporación de aditivos o fármacos. O sea, nunca se debieran mezclar los medicamentos juntos con el alimento, ¿no? Que se va a administrar por sonda, porque la persona puede tener algún grado de regurgitación, vomitar, perdón, se puede tapar la sonda. Entonces, en ese momento ya no sabrías cuánto realmente de fármaco pasó. Siempre se tienen que administrar de manera separada. También las fórmulas comerciales van a permitir menor manipulación de los productos. ¿Sí? Esto va a ser más seguro para los pacientes porque hay menos riesgo de contaminación bacteriana, ¿no? Eh, Aquí, bueno, pues una cosa importante, un concepto importante es la osmolalidad de lo que vienen siendo las fórmulas que se utilizan. La osmolaridad, antes realmente se pensaba que tenía que ser de las fórmulas, tenía que ser exactamente a los líquidos corporales, que es de unos 290 miliosmoles por kilogramo. Pero se tiene ya evidencia científica en que desde los 80s, ¿no? Que los pacientes toleran alimentos de una amplia diversidad de osmolaridades, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene capacidad como para ir trabajando con diferentes osmolaridades, ¿no? Entonces, estas fórmulas están clasificadas por lo general en función de su composición de proteínas o macronutrientes globales. Entonces, pues sí deberían de tener una osmolaridad pues estándar que se conoce que se pueden absorber bien, ¿no? Existen diferentes tipos de fórmulas, pues ya dependiendo con qué tipo de paciente estamos trabajando, pues va a haber diferentes, ¿no? Esta, por ejemplo, este es de Nestlé, este es para pacientes que tienen alguna situación pulmonar, ¿sí? Aquí te dice, tienen 375 calorías y te dice 2.0 por mililitro, entonces te dice que realmente te está dando 2 kilocalorías por mililitro. Entonces es una fórmula que tiene una alta concentración de calorías. Normalmente las fórmulas van a ser de un mililitro, o sea, 1 kilocaloría por mililitro. Entonces hay algunas que tienen 1.2, otras 1.5 a 2. Entonces, como se podrá imaginar, las que tienen más densidad calórica, o sea, que son 2 mililitros por 2 kilocalorías por mililitro, van a tener también una osmolalidad mayor, ¿no? O sea, van a tener más solutos en el líquido, van a estar más concentrados los solutos en el líquido y eso va a hacer que sea más densa la fórmula. Entonces puede o requerir un calibre French un poco más grande. Uh, las otras son menos viscosas, se puede decir. También estos se pueden utilizar, como les decía, como suplementos orales y si no hay sonda o si la persona le quedaron estas latas y ya no tiene sonda, se lo puede beber sin ningún problema. Estas son prescritas sin receta, las venden en la farmacia. Aquí yo les pongo un precio, ¿no? Ya está un poco obsoleto. En el 19 dice un paquete con 5 latas, el precio era de 1950 más 350 de envío, lo que da un total de 460 pesos por lata, ¿no? Y eso súmale que la persona a lo mejor le tienen que dar a veces, si es nutrición enteral exclusiva, pues puede ser que requiera 4 latas al día, ¿no? Entonces saquen en cuenta, son caras. Y bueno, las fórmulas enterales van a tener una composición promedio, ¿no? Esa es la composición promedio, 6 a 25%, 6 a 25% de kilocalorías totales. A veces pueden tener aminoácidos específicos en pacientes críticos que se requieren, como es en el caso del aminoácido arginina. Los lípidos pueden variar de 1.5 a 55%, ¿sí? Normalmente el 15 a 30% de estos lípidos van a ser derivados de aceite de maíz, soya, etc. 2 a 4% debe ser ácido linoleico y linolénico porque son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Entonces no los podemos nosotros sintetizar, se tienen que consumir por vía oral o en este caso por sonda, ¿no?
También pueden tener triglicéridos de cadena media, triglicéridos de cadena larga y omega 3 como el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico y el omega 6 también. Líquidos pues van a tener normalmente 1 mililitro por kilocaloría consumida o lo que equivaldría a 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso corporal habitual. La fórmula estándar tiene esto, les digo, la fórmula concentrada tiene esto. Y entonces aquí dice, pues ajustar, ¿no? O sea, dependiendo cuáles son las necesidades de tu paciente, tendrías que ajustar. Estas son unas fórmulas. Esta es una, por ejemplo, nutrición dice elemental especializada con L-glutamina. Esto es para pacientes que tienen alguna situación intestinal, ¿sí? Aquí dice, para pacientes metabólicamente estresados con función gastrointestinal deteriorada, ya que la L-glutamina es esencial para que los enterocitos trabajen, ¿no? La célula funcional del tubo digestivo. Y aquí te dice 1 kilocaloría por mililitro, sabor vainilla, ¿no? Entonces, pues tienen sabor, sí tienen sabor, porque aunque vayan por medio de sonda, el sabor sale, ¿no? Entonces, imagínense que tenga sabor a ajo, ¿no? Pues entonces no, tiene que ser un sabor agradable y muy suave siempre es la vainilla. Y aquí te dice los sobres que tiene, cuántos gramos tiene cada uno. Dice, tiene en total 302 kilocalorías cada sobre, ¿no? Y acá hay otros, ¿no? Está el Enterex, esta marca Enterex, que es el Proteinex, tiene tiene su suplemento proteico también. Está el Nepro, este es para pacientes renales, este es del laboratorio Abbott. Y bueno, hay diferentes fórmulas, ya tendrían que ustedes los invito cuando vayan a farmacias, pues sean un poco curiosos, ¿no? Y pregunten qué fórmulas hay y que las vean en persona. Igual y también preguntar precios, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar la fórmula, no? Pues entonces puede ser una fórmula polimérica estándar. Polimérica estándar, pues tiene elementos que están en su forma de polímero, o sea, quiere decir que no están en su forma más sencilla, por ejemplo, no están como glucosa libre, ¿no? O como aminoácidos libres, sino que la persona tendría que administrarse esa fórmula y su estómago tendría que hacer cierta parte de la digestión, ¿no? Para romper esos polímeros en moléculas más pequeñas y que estas puedan ser absorbidas y utilizadas. La fórmula elemental, al contrario, esta es, pues ahí lo dice, ¿no? Elemental, es el elemento más pequeño, más simple, o sea, ya no necesita digerirse, ya está predigerida, ya está químicamente definida, ya no se tiene que hacer nada. Así como entra, se va a absorber, ¿no? Y están las fórmulas especializadas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas fórmulas, sería muy difícil poderlo ver todo en una clase, pero bueno, hacemos aquí un repaso sencillo, ¿no? De lo que vienen siendo las fórmulas. La fórmula polimérica estándar, normalmente las fórmulas estas no van a tener lactosa. Una persona siempre que tenga alguna situación de salud, pues es muy fácil que se deje de sintetizar la lactasa, ¿no? Que es la enzima que se necesita para digerir la lactosa. Entonces, normalmente van a ser dietas nutricionalmente completas, van a tener proteínas intactas, van a tener hidratos de carbono complejos, grasas, como triglicéridos de cadena media, larga, vitaminas, minerales en cantidades suficientes, cuando se administran las calorías de la dieta. O sea, quiere decir que si le doy una lata nomás que tiene 375 calorías, pues aunque sea una fórmula muy completa, no va a cubrir el requerimiento total del día. Le tengo que dar 4 o 5 latas para que esta fórmula polimérica estándar cumpla su función, ¿no? A veces puede ser combinado, puede ser que la persona está recibiendo una fórmula polimérica por vía oral y que aparte está comiendo comida, o sea, puede ser también eso, ¿no? Se requiere que el paciente tenga un tracto gastrointestinal normal con capacidad de digestión y absorción, ¿sí? Para poder digerir carbohidratos complejos y grasas en cantidades significativas, ¿sí? Y son isomolares respecto al plasma. ¿Qué quiere decir isomolares? Iso es igual, molar, pues es osmolaridad. Quiere decir que la osmolaridad de estas fórmulas se parecen a las del plasma, ¿no? Quiere decir que se van a absorber con bastante eficiencia. La fórmula elemental o de fórmula definida, estas son completas, contienen macro y micronutrientes en su forma más sencilla.
La persona no necesita tener capacidad digestiva intacta. Entonces, en las personas que tengan problemas intestinales, pues estas van a ser fórmulas muy adecuadas. Suelen contener proteínas en forma de di o tripéptidos y aminoácidos libres, ya que están así listos para absorberse, ¿no? Y utilizarse. Y carbohidratos en mono u oligosacáridos, o sea, que sean de solamente una molécula o que tengan poquitos, ¿no? Eh, esta fórmula, por ejemplo, otra vez que estamos con la Litrac, contiene muy poca grasa o la aportan como triglicéridos de cadena media en cantidades variables, ¿no? Estas se indican en casos de alteraciones severas del tracto gastrointestinal. También puede ser en enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto o patología pancreática. Hay otras fórmulas que son fórmulas oligoméricas. Estas se constituyen a base de hidralizados de proteínas, oligo, que son moléculas muy pequeñitas. Sus indicaciones son escasas y prácticamente se utilizan en personas que tengan alergias a las proteínas, ¿no? Alergias alimentarias a las proteínas. Y estas suelen ser hiperosmolares, quiere decir que su osmolaridad va a ser mayor que la del plasma sanguíneo. La administración, pues se va a administrar en bolo, ¿sí? Como les mostraba la jeringa grandota que la persona se estaba poniendo la fórmula en el estómago. Se utiliza en pacientes estables y con estómago funcional. Se administran así más o menos en esta velocidad, 60 mililitros en un tiempo de 5 a 20 minutos. Y bueno, esta persona podría recibir hasta 500 mililitros de fórmula en cada infusión. Y esto se puede hacer en 3 o 4 tomas en el día. También está por goteo intermitente. Este permite que el paciente que tenga más movilidad en su tiempo libre que si usa goteo continuo. Y cuando es goteo continuo, pues siempre está conectado a la maquinita que está goteando, ¿no? Y aquí es intermitente, o sea, se administra por unas horas y luego ya se quita y la persona se puede retirar, ¿no? Lo que viene siendo el tubo, ¿no? Que va conectado al catéter que ya tiene ahí instalado. Y el goteo continuo, pues es ¿no? Se utilizan personas que a lo mejor no tienen mucha tolerancia y tienen que estar, y que están, pues que no tienen movimiento, que no se levantan, que no caminan, y es para eh, que tengan más tolerancia, ¿no? Sí, a lo mejor de darles a más velocidad el alimento que llega al estómago o al tubo digestivo, pues eso les puede imponer mucha carga. Y bueno, a medida que va progresando el paciente se le puede ir cambiando, ¿no? Definitivamente se le puede retirar la sonda y que empiece a tomar alimentos por vía oral o suplementos por vía oral o cual sea el caso. Hay diferentes complicaciones también de la nutrición enteral. Puede haber fuga en el sitio, puede haber necrosis, úlcera, estenosis por presión, erosión del tejido. Se puede desplazar el tubo, ¿sí? Cuando la persona tiene mucho movimiento, o a lo mejor que tenga mucha tos, por ejemplo. Obstrucción del tubo, que se lo tengan que retirar, colocar en otro lugar, etcétera, contaminación microbiana, regurgitación, estreñimiento, vaso gástrico retardado, diarrea, náuseas, vómitos, tratamientos. Y puede haber complicaciones metabólicas también, interacciones de fármacos nutrientes, intolerancia a la glucosa o glicemia alterada, baja albúmina, bajo sodio, bajo glucosa, potasio, alterado, alto o bajo. Grupo, lo que viene siendo fósforo también, fósforo alto o bajo. Y síndrome de realimentación, ¿no? Porque pues si a lo mejor el alimento se estaba entregando al yeyuno y de repente la persona ya empieza a alimentarse por vía oral, pues entonces el alimento ahora sí ya va a tener que a pasar por el estómago, ¿no? Y se puede dar ahí el síndrome de realimentación también. Bueno, este es un video cómo preparar una fórmula enteral artesanal. Esa se las voy a dejar en Classroom para que ustedes puedan ver el video. Y bueno, seguimos con la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, esta va directo a la vena, ¿sí? A alguna vena, por vía intravenosa. Se utiliza en los pacientes que por diferentes situaciones no pueden o no quieren, ¿sí? Tomar alimento por vía oral o enteral, o que tienen un balance de nitrógeno negativo y que no lo pueden solucionar por vía oral. Entonces, es una bolsa de nutrición parenteral, esta es otra bolsa de nutrición parenteral, aquí vienen los catéteres. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para mejorar el estado nutricional del enfermo, para acelerar su recuperación.
Su uso pues se restringe por las complicaciones añadidas a la existencia de un estado catabólico o cuando su aparato digestivo no funciona. Entonces realmente no es para cualquier persona, ¿no? La nutrición parenteral.